yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a resolver un ejercicio de análisis de circuito utilizando las leyes de Kirchhoff, tanto de corriente como de voltaje, y también aplicando la ley de Ohm. Y durante el proceso vamos a estar utilizando la calculadora Casio ClassWiz para verificar los resultados. Y si quieres saber más acerca de esta calculadora, toda la información te la dejo en la caja de descripción abajo. Y sin más, comencemos con la clase. Para resolver este ejercicio quiero recordarte que este video pertenece a esta lista de reproducción que si no has visto te la dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayas a ver todos los videos. Ya que en esta lista de reproducción del curso de análisis de circuito vas a encontrar más ejercicios de leyes de Kirchhoff como la ley de Ohm y más temas relacionados a este. El ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Encuentra cada corriente y voltaje del siguiente circuito, que es este que tenemos aquí. Para poder encontrar la corriente y el voltaje de este circuito en cada elemento, vamos a utilizar la ley de Ohm para facilitar el proceso, así como las dos leyes de Kirchhoff. La primera, que es la ley de corrientes o tensión de Kirchhoff, y la segunda, que es la ley de voltaje de Kirchhoff. En este circuito tenemos la resistencia 1 que es de 18 ohms, esta resistencia 2 que nos dan su voltaje de 15 volts y la resistencia 3 que nos dan esta resistencia 3 de 5 ohms y además nos dan el dato de su corriente. La corriente en este elemento es de 0.5 amperes, así como estas fuentes de alimentación de 50 volts y 30 volts. Así que reescribiendo este esquema tendríamos lo siguiente. Para poder aplicar las leyes de Kirchhoff es necesario analizar el ejemplo que nos dan en cuanto a la polaridad del voltaje, así como también de la dirección de la corriente. En este caso nos daban que la corriente 3 va en este sentido y tenemos la fuente negativo y positivo, positivo y negativo. Y por convención positiva sabemos que siempre vamos a ir de más hacia menos. Así que aquí tenemos la polaridad de más, menos, y después de pasar por este elemento, la corriente sigue en esa dirección, pero también se divide en esta otra. Así que en la resistencia 2, la polaridad sería más y menos, y para el elemento 3 o resistencia 3 sería este otro. Así que ya podemos analizar algo. Si tenemos aquí el nodo A, tenemos la dirección de las corrientes. La corriente I1 que pertenece a la resistencia 1 entra al nodo A y después de entrar se va en dos direcciones. Primero, en este sentido, la corriente 2 para la resistencia 2 y en este otro sentido para la corriente 3 o de la resistencia 3. Estos voltajes vamos a llamarlo B4 y B5. Y de resto podemos mantener este diagrama para seguir el análisis. Así que mantengamos este diagrama y continuemos en una siguiente hoja. Hay que encontrar cada corriente y cada voltaje. Podemos comenzar el análisis en esta resistencia, la resistencia 3, ya que sabemos su valor que es de 5 ohms y su corriente que es de 0.5 amperes. Conociendo la corriente y la resistencia, lo mejor sería aplicar la ley de Ohm en esta resistencia 3. La ley de Ohm nos dice que el voltaje va a ser equivalente a la resistencia por la corriente. En este caso, el voltaje 3 va a ser equivalente a la resistencia 3 por la corriente 3. ¿Y qué datos conocemos? La resistencia y la corriente. Así que sustituyendo tenemos la resistencia 3 es equivalente a 5 ohms y la corriente I3 es equivalente a 0.5 amperes. Si multiplicamos 5 ohms por 0.5 amperes, el resultado del voltaje 3 nos da de 2.5 volts. Así que ya encontramos el voltaje, también la corriente de nuestra resistencia 3. Esto nos va a servir para aplicar la primera ley de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff, en donde en el nodo A. Como ya lo vimos en los videos anteriores de ejercicios y teoría, el análisis del nodo se resume a igualar las corrientes que entran igual a las corrientes que salen. En este caso, la única corriente que entra es I1.
Así que eso sería equivalente a la corriente 2 más la corriente 3, que son las dos corrientes que salen. Y conocemos el dato de la corriente 3, así que lo sustituimos. Con esto encontramos una ecuación con dos incógnitas. Y a esta relación vamos a llamarla la relación o ecuación número 1. Ahora, podemos hacer uso de la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Y aquí es analizar el voltaje con su polaridad en una trayectoria cerrada. Y en este caso vamos a hacer la ley de voltajes de Kirchhoff en el circuito inferior, en esta trayectoria cerrada. Como lo vimos en los videos de la teoría, aquí tenemos que ver la polaridad en el sentido en el que se dirige la corriente. Si, por ejemplo, comenzáramos analizando por aquí, nuevamente si entran más y salen menos, el voltaje va a ser positivo. Pero si llegamos a tener menos y luego más, el voltaje registrado va a ser negativo y esto se suma. Por lo tanto, analizando esta trayectoria, tenemos que el voltaje 1 que se da en la resistencia 1, como va de más a menos, entonces sería positiva. A eso sumamos el voltaje que va en la resistencia 3 y como va de más a menos, entonces es positiva el voltaje 3. Y por último, siguiendo esta trayectoria por todos los elementos, tenemos esta que inicia en menos y sale en más. Por lo tanto, sería esto equivalente a V1 más V3 menos V5. Esto igualado a 0, como lo dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Pero este menos 5 podemos decir que pasa con signo contrario al otro lado de la igualdad. Es por eso que tenemos V5 del otro lado de la igualdad. Y otra manera de ver a la ley de voltajes de Kirchhoff en una trayectoria cerrada como esta es lo siguiente, que las elevaciones de voltaje igualan a las caídas de voltaje. Y así tenemos esta relación, pero además conocemos el voltaje 5. Sustituyendo sus valores, tendríamos que el voltaje 1 va a ser equivalente a 2.5 volts, que es el resultado de V3, y eso igualado a V5, que es de 30 volts. Ahora, teniendo esto, pues simplemente despejamos para encontrar el voltaje 1. Si este término está sumando, pasa del otro lado de la igualdad con signo contrario, quedando que el voltaje 1 va a ser equivalente a 30 volts menos 2.5 volts. Y 30 menos 2.5 es equivalente a 27.5. ¿Unidades de qué? De volts. Y ahora ya conocemos el voltaje en nuestra resistencia 1. Continuemos en una siguiente hoja. Ahora podemos volver a aplicar la ley de Ohm, pero en la resistencia 1, ya que conocemos su resistencia 1 y acabamos de encontrar el voltaje 1. Nuevamente, la ley de Ohm es equivalente al voltaje igual a la resistencia por la corriente. En este caso, el voltaje 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente 1. Sustituyendo los valores que ya conocemos del voltaje 1 de 27.5 volts igual a la resistencia 1 que es de 18 ohms multiplicado por la corriente 1. Y si despejamos a la corriente 1, pues ya conoceríamos el resultado de esa corriente, quedando entonces que la corriente I1 es equivalente a una fracción, donde en el numerador vamos a tener 27.5 volts y 18 ohms está multiplicando, así que pasa del otro lado de la igualdad dividiendo, quedando entre 18 ohms. Y para esta operación vamos a utilizar la calculadora Casio-Classwiz para facilitar el resultado. Dentro del menú de Home nos vamos a Calculate, después damos Ejecutar y presionamos el botón de fracción. Aquí escribimos 27.5 y abajo escribimos 18. Damos Ejecutar y nos da una fracción. Para conocer su resultado en decimales, presionamos Shift y luego Ejecutar. Y nos da un resultado de 1.52777 y más decimales. Vamos a dejar redondeado en 1.5277. ¿Unidades de qué? Bueno, tenemos volts entre ohms. Volts entre ohms es equivalente a amperes. Así que ahora ya conocemos la corriente I1. Y recordando que ya teníamos en nuestra ecuación 1 nuestra igualdad de corrientes gracias a la ley de corrientes de Kirchhoff,
pues podemos sustituir el valor de la corriente I1 que acabamos de encontrar para conocer a I2. Así que decimos que sustituimos el valor de la corriente 1 en esa ecuación 1. Escribimos tal cual a esta ecuación 1, que es equivalente a I1 igual a I2 más 0.5 amperes. Y sustituimos este valor. I1 es equivalente a 1.5277 amperes igual a I2 más 0.5 amperes. Despejamos a I2. Este término queda tal cual, pero como 0.5 amperes está de este lado de la ecuación, sumando pasa restando del otro lado. Y hacemos esta operación, 1.5277 menos 0.5 es equivalente a 1.0277 amperes. Y ese sería el valor de la corriente 2. Ya conocemos tanto la corriente como el voltaje en la resistencia 1 y la resistencia 3, nos falta en la resistencia 2. Así que en una siguiente hoja vamos a aplicar la ley de Ohm, pero ahora en la resistencia número 2. Voltaje es igual a la resistencia por la corriente. En este caso conocemos el voltaje que es de 15 volts y conocemos la corriente I2 que acabamos de calcular. Así que sustituimos esto y tendríamos que el voltaje 2 es equivalente a 15 volts y esto es equivalente a la resistencia 2 multiplicado por la corriente 2 que resultó de 1.0277 amperes. Despejemos a la resistencia 2. La resistencia 2 es equivalente a una fracción donde en el numerador tenemos 15 volts y en el denominador 1.0277 amperes. Hagamos esta división. Presionamos el botón de división, escribimos 15 y abajo 1.0277 y damos ejecutar. Y nos da un resultado de 14.59 redondeado, unidades de ¿qué? Volts. Entre amperes es equivalente a ohms. Y así encontramos la corriente y voltaje en cada uno de estos elementos. Espero te haya gustado y sido útil este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu like, que con eso me apoyas muchísimo, y también suscribiéndote al canal de YouTube Pasos por Ingeniería. Y sin más, nos estamos viendo en una siguiente clase. Bye.